Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y momentos que les roben una sonrisa. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro, les va a atrapar desde el primer momento, una inmersión profunda en la complejidad de las emociones humanas y la poderosa comunicación no verbal. Vamos a desentrañar el misterio detrás de una mirada que desata una pasión secreta y sorprendente, una mirada que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra, la mirada de Serkan Yozge. ¿Alguna vez han sentido esa chispa indescriptible, esa conexión que va más allá de las palabras solo con un cruce de miradas? Ese instante fugaz donde el universo se detiene, donde las almas se reconocen y se entienden a un nivel primigenio. Pues prepárense porque vamos a analizar a fondo cómo estos dos personajes logran incendiar la pantalla con esa química tan particular, esa alquimia visual que nos deja sin aliento y con una necesidad imperiosa de saber más. Si les gusta explorar las relaciones complejas, la tensión romántica que se mastica en el aire, los momentos que te dejan sin aliento y te obligan a contener la respiración, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar este apasionante viaje, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis, un gesto sencillo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante, que les haga pensar, sentir y vibrar con nosotros. Formen parte de nuestra comunidad. Ahora, entrando de lleno en lo que nos trae hoy aquí, la relación entre Serkan y Yozge, especialmente a través de sus miradas, es algo digno de estudio, un fenómeno digno de disección minuciosa. No es solo una cuestión de atractivo físico, aunque eso está fuera de toda duda, son dos personas magnéticas que irradian carisma. Es algo mucho más profundo, más sutil y a la vez infinitamente más potente. Piensen en esas escenas donde el diálogo es mínimo, casi inexistente, donde las palabras sobran o simplemente no alcanzan a expresar la magnitud de lo que sienten. En esos momentos cada mirada se convierte en un universo, cada parpadeo cuenta una historia, cada gesto sutil en sus ojos dice una novela entera, llena de giros inesperados, de anhelos ocultos y de verdades que luchan por salir a la luz. ¿Recuerdan esa primera vez que se vieron y el mundo pareció detenerse un instante? Ese momento de choque de miradas, esa conexión eléctrica que se siente hasta la médula. Ese instante donde algo hizo clic, algo se encendió, una llama que aunque intentaran apagarla, prometía arder con fuerza. Esa es la mirada que desata la pasión secreta, ese fuego que se esconde bajo la superficie, esperando el momento oportuno para manifestarse. Lo fascinante de la dinámica entre Serkan y Yozge es como, a pesar de las circunstancias que a menudo los separan, los ponen en conflicto, o los obligan a mantener una fachada, sus miradas son un refugio seguro, un punto de encuentro constante y eterno en medio del caos. Son un ancla, un faro que los guía en la oscuridad. A veces esa mirada es desafiante, casi como un duelo silencioso, un pulso de voluntades donde cada uno intenta descifrar al otro, intentando mantener el control pero dejando entrever las grietas en su armadura. Otras veces es tierna, cargada de una preocupación genuina y un afecto que intentan ocultar por miedo, por conveniencia, o por las propias reglas del juego en el que están inmersos. Y luego están esos momentos de intimidad, esos instantes robados donde las barreras caen, donde las defensas se desmoronan y esa mirada se vuelve pura electricidad, cargada de un deseo palpable, de un entendimiento mutuo que trasciende cualquier explicación verbal. Es como si sus almas se hablaran en un idioma secreto, un lenguaje universal que solo ellos dos comprenden, sin necesidad de voz, sin artificios. Podríamos pasar horas, días incluso, analizando cada gesto, cada parpadeo, cada dilatación de pupila, cada matiz en el tono de sus ojos. Pero, ¿qué es lo que hace que esta conexión visual sea tan especial, tan inolvidable, tan magnética? Creo que parte de la magia reside en la profunda dualidad de sus personalidades, en esa compleja mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que ambos poseen, y como no, en la asombrosa habilidad de los actores para transmitir todo eso con una sola mirada. Serkan con esa fachada de hombre decidido, a veces frío, calculador e impenetrable, pero que en los ojos de Yozge se derrite de una forma tan sutil y conmovedora que nos roba el aliento. Vemos al hombre detrás de la máscara, al ser humano que lucha contra sus propios demonios. Y Yozge con su fuerza inquebrantable, su inteligencia aguda y su innata capacidad para ver más allá de las apariencias, para descifrar las verdades ocultas, encontrando siempre esa vulnerabilidad, esa humanidad latente en Serkan, incluso cuando él intenta negarla. Ella es su espejo, su confidente silenciosa. Y no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla su historia, ese entramado de presiones sociales, secretos familiares, expectativas aplastantes y luchas de poder.
Todo esto hace que esa conexión visual, ese entendimiento tácito, sea aún más valiosa, más preciada, un oasis de autenticidad en un desierto de falsedades. Cada mirada cómplice se convierte en un acto de rebeldía, una afirmación silenciosa de su vínculo en medio del torbellino de la vida. Piensen en esos momentos en los que están rodeados de gente en eventos públicos, en reuniones tensas, pero sus ojos se encuentran a través de la multitud, creando una burbuja invisible solo para ellos. De repente el bullicio se desvanece, las caras desaparecen, y solo existen ellos dos, conectados por esa fuerza magnética. Esa es la esencia de una pasión secreta que se manifiesta en cada cruce de miradas, un amor que se esconde a la vista de todos, pero que arde con una intensidad que lo consume todo. Analicemos algunos ejemplos concretos, si les parece, para ilustrar mejor esta conexión. ¿Se acuerdan de aquella escena donde Serkan estaba a punto de tomar una decisión crucial, una que cambiaría el rumbo de sus vidas, y Ozge lo miraba desde lejos, desde la periferia de la escena, con una mezcla de esperanza, de temor y de advertencia en sus ojos? No necesitaba decir nada, su mirada lo decía todo. Su mirada transmitía todo el peso de lo que estaba en juego, no solo para él, sino para ambos, para su futuro, para sus sueños. Era un apoyo silencioso, pero también una advertencia, una súplica. O cuando Serkan, después de cometer un error, después de una discusión hiriente, busca desesperadamente la mirada de Ozge, esperando esa comprensión, ese perdón tácito que solo ella puede otorgarle. Esa búsqueda en sus ojos es una declaración de dependencia emocional, de un vínculo irrompible que lo ata a ella, una confesión de que en el fondo, ella es su única ancla. ¿Y qué decir de la tensión romántica que generan sus miradas? A veces es tan palpable que se puede sentir en el aire, una electricidad que eriza la piel. Es ese momento en el que se miran fijamente, la distancia física se acorta casi imperceptiblemente, y uno se pregunta cuándo, o más bien cómo, van a romper esa barrera invisible que los separa. Esa anticipación, esa expectativa, ese deseo latente, es alimentado y magnificado por la intensidad de sus miradas. Es como si estuvieran jugando un juego peligroso, un tira y afloja constante, atrayéndose y repeliéndose al mismo tiempo, pero siempre con la mirada como el principal campo de batalla, donde se libran las guerras más íntimas y pasionales. La sorpresa de esta pasión radica en cómo se revela, en su naturaleza esquiva y gradual. No es algo obvio desde el principio, sino que se va construyendo, capa a capa, ladrillo a ladrillo, a través de estos momentos íntimos y visuales que van tejiendo la red de su relación. Es una pasión que se esconde a plena vista, que florece en los momentos de mayor vulnerabilidad y desafío, cuando las máscaras caen y la verdad sale a la luz. Y esa es la verdadera belleza de la mirada de Serkan y Ozge, su capacidad para comunicar tanto con tan poco, para desvelar el alma humana con una simple expresión facial. Pensemos también en la sutileza de las actuaciones, en el arte que despliegan los actores que interpretan a Serkan y Ozge. Son verdaderos maestros en el arte de la expresión facial, en la comunicación no verbal. Un ligero fruncimiento de ceño, una sonrisa apenas esbozada que guarda un universo de emociones, un brillo particular en los ojos que puede ser de amor, de dolor, de anhelo, o de una mezcla de todo ello. Todo ello contribuye a la narrativa visual de su relación, enriqueciéndola y dándole una profundidad que pocas veces se ve. Es una danza de miradas que nos engancha, nos cautiva y nos hace querer saber más, siempre más, sobre lo que sienten y piensan en cada instante. Además, la mirada puede ser una ventana al alma, como dicen los poetas y los sabios. Y en el caso de Serkan y Ozge, sus miradas nos muestran la evolución de su relación, un viaje transformador que se refleja en la intensidad y el significado de sus ojos. Vemos cómo la desconfianza inicial, nacida de las circunstancias, se transforma gradualmente en respeto, luego en admiración por las fortalezas del otro, y finalmente, en un amor profundo y apasionado que los une de forma indisoluble. Cada etapa de su viaje, cada obstáculo superado, cada victoria celebrada, se refleja en la intensidad y el significado de sus miradas. ¿Y qué hay de esos momentos de ternura inesperada, esos destellos de dulzura que rompen la tensión y nos derriten el corazón? Cuando Serkan, en medio de su habitual seriedad, de su impasibilidad, mira a Ozge con una dulzura que desarma, con una ternura que revela el hombre sensible que hay en él, o cuando Ozge lo mira con una picardía que lo descoloca, que le arranca una sonrisa que no puede disimular. Esos pequeños gestos, esas miradas fugaces. Esos instantes robados de complicidad, son los que construyen la base sólida de su conexión, esa pasión secreta que late bajo la superficie, esperando el momento para aflorar. En resumen, la mirada de Serkan y Ozge no es solo un elemento más en su historia,
Es el motor que impulsa su conexión, el lenguaje secreto que comparten, la chispa que enciende esa pasión sorprendente y la fuerza que los mantiene unidos. Es la forma en que se ven, se entienden y se desean, incluso cuando las palabras no son suficientes, son imposibles, o son deliberadamente omitidas. Es la manifestación visual de un amor que se atreve a ser diferente, a ser intenso, a ser arriesgado y a ser, sobre todo, real. Y ahí lo tienen, una exploración profunda y detallada de por qué la mirada de Serkan y Özge es tan cautivadora y significativa, un testimonio del poder de la comunicación no verbal en las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, que les haya hecho reflexionar y revivir esos momentos que tanto nos emocionan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido esa conexión a través de la mirada con alguien en su vida? ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Özge que ejemplifica esta pasión secreta? Dejen todos sus comentarios y reflexiones abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Es una pequeña acción que ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal y nuestro contenido. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfruten de historias intensas, de relaciones complejas y de ese tipo de química que te hace creer en el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y que la pasión los guíe.